Hola, bienvenidos. Yo soy Juana Morales, ella es Cecilia Zuleta y somos En Mente. Y hoy estamos felices de estar acá en este conversatorio de Women Working for the World y nos han invitado a hablar sobre uno de estos temas polémicos, uno de estos temas que nos preocupan, que tenemos en la cabeza ahorita las familias, los cuidadores, los educadores, y es el matoneo, la intimidación o el bullying. Y todos estos eventos que han sucedido últimamente y todas estas preguntas que nos hacemos frente a qué podemos hacer, o sea, qué podemos nosotros entender, cómo lo podemos hacer para ayudar a nuestros niños y niñas en este fenómeno del matoneo o la intimidación. Bueno, antes de hablar de eso, lo primero es que celebro que ya hablemos de eso. Claro. Hace algunos años esto era transparente, a la gente le parecía que pues era lo normal, Sí. y ahorita vamos a hablar de si es normal o no es normal, pero quisiera que contáramos nosotras por qué estamos sentadas acá. Somos psicólogas, las dos llevamos 30 años de experiencia de acompañar familias en todos los temas que tienen que ver con la crianza y con el comportamiento y el desarrollo emocional. Somos instructoras certificadas de un programa socioemocional que se llama Disciplina Consciente y pues digamos que nos ha interesado desde hace mucho tiempo, desde un proyecto que se llama Somos en Mente, acompañar a todas las personas que están alrededor de los niños y de las niñas. Entonces, esa es la razón por la cual quisimos venir a conversar con ustedes de este tema tan importante. Yo quisiera que empezáramos por decir que sí es matoneo y que no es matoneo o intimidación. O el famoso bullying, ¿no? Claro, porque uno oye hablar de eso, lo primero que uno dice es, esto se lo están inventando, esto ha pasado siempre, cuando yo fui al colegio me molestaron o yo molesté a otros, y ahora esto se volvió un nombre grandísimo que no entiendo. Entonces, para poder entender si esto es algo chiquito o es algo grande, lo primero que tenemos que entender es que el evento de intimidación, todos participamos en esto es un evento relacional. Y sabemos hoy que muchos niños, muchas niñas, muchos adolescentes participan en eventos de intimidación o matoneo. Esto suena raro, ¿cierto? Porque uno dice, ¿cómo así? Que mi niño que no ha dicho que lo molestan o que alguien le hace bullying está en riesgo de haber participado en un evento de matoneo o intimidación. O el mío no hace eso. O el mío no hace eso porque además es difícil, ¿cierto? Es difícil uno pensar que si yo soy una mamá o un papá o un cuidador, una buena persona, un hijo mío o una hija mía pueda participar en un evento como este, ¿cierto? Sí, y yo creo que cuando usted dice que es un tema de relación y que todos participamos en esto, claro, nuestros hijos van a un contexto social que es como una microsociedad. Un colegio, por ejemplo. Pero también vivimos en una sociedad que consiente mucho la forma, digamos, de maltratarnos, ¿no? Como normalizado. Normalizar que les peguemos a los hijos o normalizar que yo voy y me vengo de esta otra persona, o si mi vecino me hizo, pues yo voy y me enfrento a mi vecino de una manera agresiva. Entonces, todo esta, digamos, esto todo tiene un contexto muy grande, macro, pero vamos a tratar de mirar qué podemos hacer a nivel de la familia y de la escuela, ¿no? Entonces pensemos, un evento de intimidación, un evento de matoneo, un evento de bullying, tiene tres actores. Es muy importante. Alguien que agrede, alguien que es agredido o que es la víctima, por decirlo así, en un contexto, en una situación con unas personas alrededor. ¿Qué tiene esto de típico para hablar de matoneo? No es el evento en el que alguien le dice una vez en la vida, ay, feo, gafufo, gordo, o lo excluye de un juego, o le pega, o le quita las cosas, o le quita la lonchera, o no, es una situación que es uno, sostenida. Sostenida. Sostenida quiere decir que se presenta varias veces y de manera sostenida, pero ojo porque a veces uno dice, ah, no, esto fue solo durante estos últimos 2 meses. Eso es un evento de intimidación. Varias semanas, varios días seguidos, años. Pero no es cuando pasa grande, pero una sola vez y no vuelve a pasar. Exacto, eso no es. Otra de las cosas muy importantes en esto es que no es parejo, ¿cierto? Una de esas personas está en una condición de poder, tiene unas características que hacen que se sienta desigual. Y esto es bien importante porque fíjense lo que yo acabo de hacer. Estas dos manos mías nos muestran que son dos personas. Y uno puede decir, ah, es que mi hijo está en una condición de inferioridad y por eso hay una desigualdad. Y ahí hay una cosa en la desigualdad, Juana, y es que
pueden ser todos de la misma edad. Entonces uno dice, Claro, ¿cuál es la ¿cuál es la desigualdad? desigualdad? Pero es que aquí estoy yo solo y aquí hay dos, tres, y entonces ahí hay una condición de desigualdad. O, por ejemplo, esta condición de desigualdad se da porque hay una de estas dos personas que es vulnerable, o sea, es introvertido, es muy ansioso, no se mueve mucho, Tiene alguna tiene alguna condición condición, le cuesta trabajo hacer amigos, entonces ahí hay una desigualdad. o Entonces, socioeconómicamente hay una diferencia grande. entonces, es sostenido, hay una condición de desigualdad. Y la tercera cosa que hace típico el matoneo es que alguno de estos la está pasando mal, la está realmente pasando mal, porque a veces oímos cosas entre los niños y las niñas que dicen, pero es que a él no le importa, si es que realmente no son capaces de verlo y de darse cuenta de lo que está sucediendo, probablemente porque hemos normalizado esto, ¿no? Y porque es difícil realmente ver. Y en esto, entonces, hay tres actores y es el personaje que está haciendo el matoneo, el que está siendo matoneado, pero miren esto tan interesante, los testigos, los que están alrededor, Sí. porque los que están alrededor están o no contando lo que está pasando porque tienen miedo, o se están divirtiendo con el matoneo que hace otro. O sea, hay otro que hace por mí ese matoneo. Claro. Entonces, todos los actores del matoneo necesitan ayuda. Porque uno a veces piensa que vamos a castigar y vamos a no permitir. Yo me acuerdo que en el colegio de mis hijos es inadmisible, esto es imposible, esto no se permite, pero ¿cuál es la ayuda que le estamos dando a ese matón? ¿Por qué estamos hablando de que todos necesitan ayuda? Porque al final nuestros hijos están en proceso de crecimiento, el cerebro es absolutamente inmaduro, las habilidades sociales se van construyendo y probablemente algunos de ellos por edad tienen, digamos, les faltan habilidades, pero también por el contexto social en el que viven, ya sea la familia, una familia que los matonea, un papá o una mamá que los matonea, o un papá y mamá que se matonean, o un barrio donde se matonean, ese niño necesita que le demos herramientas que no ha aprendido en ninguna parte. Pero digamos que tenemos una familia que no matonea, una estructura que no es matona, es entender qué es lo que pasa. El que está siendo matoneado, ¿por qué no está pudiendo protegerse? ¿Por qué no está pudiendo denunciar? ¿Por qué no está pudiendo decir Poner lo que como le el pasa? límite, sí. Poner el límite. Y como dije yo, los testigos, porque no actúan de otra manera. Entonces, si nos damos cuenta y lo miramos desde ahí, tenemos que mirar entonces si nosotros tenemos ambientes que permitan que se hable de esto. Porque yo voy a contar un ejemplo de algo que a mí me llama mucho la atención y lo hemos visto con algunos pacientes, y es que cuando uno les habla a los niños de la importancia de denunciar, ellos dicen, no, porque van a decir que soy un sapo, yo prefiero no contarle a nadie, tú no puedes decir, por favor, no le cuentes a mis papás. ¿Por qué? Porque tienen mucho, mucho miedo, pero miren por qué tienen miedo. Porque el colegio no es que no haga nada, a veces los colegios están haciendo cosas, pero llaman a este niño al lugar de convivencia, al matón le dicen cuáles van a ser las consecuencias, lo van a suspender, no puede volver a pasar, si vuelve a pasar, A, B y C, y entonces el matón dice frente a la comunidad escolar, listo, yo no lo vuelvo a hacer, prometido, le pide disculpas aquí a la víctima, le pide disculpas, y cuando salen de ese lugar donde no están los adultos, es donde sucede el matoneo, le dice, ve a ver, y no voy a decir la grosería que le dice, a la próxima que usted vuelva a sapear, ya no soy solo yo, vamos a estar los tres, y sabe qué le voy a hacer, y además se lo voy a hacer a su hermana además. Y entonces uno dice, ¿entonces qué? Y nosotros, desde la mirada que tenemos de la neurociencia, entendiendo que el cerebro necesita varias cosas, creemos que el ambiente escolar no se puede centrar en acusar, juzgar y castigar. Cuando tú castigas, el otro te va a decir lo que tú quieres oír y el otro va a tratar de que se parezca, mientras el policía esté presente, que las cosas suceden. Pero cuando tú te centras en que en ese matón faltan habilidades y te sientas a enseñarle y le pides que practique las habilidades que faltaron, y hay una comunidad escolar donde hay respeto digamos, por mis fallas también, por las diferencias, le queda más fácil a ese matón aprender, y al
a la víctima también y a los demás que están en el ambiente también. Entonces, Juana, expliquémoslo un poco desde acá. Yo quiero hacer una claridad frente a esto cuando usted habla del matón, porque el matón tiene una connotación fuerte, ¿cierto? Yo crecí en una cultura en donde el matón era malo, en donde el matón merecía ser castigado. Y ahora lo que empezamos a entender es que tanto aquel que agrede al otro, tanto aquel que no es capaz de entender de una manera distinta, como ese que no está pudiendo defenderse o que tiene esas vulnerabilidades de las que hablábamos, como los otros, necesitan ser atendidos. Necesitamos poner la atención en los tres. Entonces vamos a pensar un poco, como lo decía Cecilia hace un rato, desde esa brújula que es el cerebro maravillosa. ¿Qué es lo que entonces necesita cualquier niño para luego contextualizarlo desde el tema del matón? Miren esto cómo funciona. Esto funciona como unas fichas. Vamos a pensar que esta es la primera necesidad que ya la vamos a ver, que se ensambla en esta y luego se ensambla en esta. Y lo vamos a entender así. Imagínense que la primera necesidad que tenemos los seres humanos, y ya vamos a ver cómo construimos esto, es sentirnos seguros. Sentirnos seguros significa llegar a un ambiente, sea nuestra familia, sea el colegio, sea el jardín infantil a niños más grandes, teniendo en cuenta que los niños chiquitos están aprendiendo estrategias todavía. Necesito sentirme seguro. Necesito sentir que hay nadie me va a lastimar, porque cuando tú o tu hijo o tu hija o tu alumno o tu alumna perciben riesgo, se hacen esta pregunta es, ¿yo estoy seguro en este lugar? O sea, no hay nadie que me vaya a amenazar, corro riesgos, y esa pregunta, la respuesta es no, yo puedo seguir caminando, pero hagamos que esto no funcione así. Hagamos de cuenta que hay alguien que me quita sostenidamente la lonchera, hay alguien que dice gorda, cachetona, gafufa, hay alguien que cuando pasa caminando me empuja sostenidamente y yo no puedo defenderme. Hay alguien que me dice palabras o me pone en una situación, la situación me pone en alerta. Esa sensación de no seguridad dispara en nuestro cerebro una cosa que se llama la alerta. Y cuando tú estás en alerta, piensa, cuando te sientes asustado, cuando hay alguien que hay una amenaza afuera, percibido real, no necesariamente, porque a veces uno dice, ay, Pues no que le parece otra amenaza que hay. Una es la amenaza que son otros niños hacia mí, ¿cierto? Pero otra es la amenaza de los adultos del colegio hacia mí. O sea, yo soy el matón y soy muy valiente y me siento súper seguro de matonearla a usted. Pero cuando estoy frente a los maestros o a las personas que aplican el manual de convivencia, yo estoy así. O sea, yo no me siento seguro. Y no me siento seguro porque ese lugar se centra en qué, cuál es la intención. Y esa es la pregunta. Claro, es sobrevivir, es protegerse de la situación. Y uno pensaría que entonces, si un niño está sobreviviendo, ¿cuáles son las estrategias que tiene? Entonces, ir y pedir ayuda, decirle al maestro que está molestando Pedro, pero así no funciona, porque es que el matoneo, la intimidación sucede lejos de la supervisión escolar, de los adultos. En el recreo, en el baño. En el baño, aquí, pasito, diciendo, se no vaya a decir eso. Entonces, las estrategias que tenemos desde acá, desde este lugar, cuando no nos sentimos seguros, miren tan interesante. Unas puede ser de ataque. Entonces pensemos cómo se está sintiendo ese niño que está intimidando, por qué ataca, por qué agrede. Otras pueden ser de pura inmovilización, que es lo que le pasa a tantos niños víctimas y niñas que cuando le dicen, oiga, venga, y le echan una mala palabra al frente, el niño queda como pálido y no tiene ni idea qué hacer. Y otras son estos niños que quedan completamente paralizados. Pero hay unos que logran salir corriendo, hay unos que logran... Hay muchos y salir corriendo es una forma de decir no quiero ir al colegio. No quiero ir al colegio, me duele el estómago. Y les duele realmente el estómago. Y Juana, ahí la pregunta que uno siempre tiene que hacerse para ayudar a todos los actores es, ¿cuál es la intención de nosotros los adultos? ¿Ayudar o castigar? Entonces, probablemente muchos de los que nos están oyendo acá dicen, pues castigar. Una buena palmada, no es lo que le hace falta. Miren lo que pasa con el castigo, una buena palmada o suspensión o matrícula condicional, sí, o que se vaya del colegio. El punto es que perdemos oportunidades valiosísimas de acompañar a todos los actores. Y entonces, si mi intención es ayudar, mis ejecuciones tienen que ver con qué cosas
le faltaron. Y vamos a pensarlo como un iceberg, como dice la doctora Mona de la Hooke. Y es, aquí arriba vemos la situación del matoneo, pero aquí abajo tratamos de entender cuál es la causa. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué está haciendo esta maldad con estos? ¿De dónde puede venir esto? No siempre viene de familias disfuncionales ni de papás que hicieron o no hicieron, probablemente viene también de inseguridades, de matoneos. Yo me acuerdo, a mi hija la matoneaba un compañero que a su vez era matoneado por su hermano mayor. Entonces él lo que hacía era como repetir esto para tratar de digerirlo y entenderlo. Cuando uno se queda solamente en el comportamiento, pone castigos, y cuando castigas, probablemente se va a portar bien solo cuando tú estás presente. Y entonces, como ya vimos que el matoneo no se da en presencia de los adultos, pues las amenazas van a seguir por debajo de cuerda, y por eso hay tanto silencio, y por eso los niños no se atreven, porque además dicen no va a pasar nada, ya lo han regañado, ya lo han castigado, no va a pasar nada, ya me aburrí de quejarme y no va a pasar nada. Y la razón es esa, porque cuando los juntamos para juzgarlos, los juntamos para castigar, o los juntamos, por ejemplo, hay unos que los profesores les dicen, ¿otra vez te vas a quejar? No, mira, ya no te quejes más. Ve y solucionas tú. Ve y solucionas tú. Entonces, vamos a empezar por esta necesidad de seguridad. Nuestra tarea como adultos que somos es garantizar hasta donde podemos la sensación de seguridad. De que hay un contexto seguro. Hay un contexto seguro, que hay unos adultos a quien se puede acudir, que hay un lugar en donde vamos a tratar de dar estructura suficiente para que eso suceda. Pero así como un bloquecito, en situaciones de matoneo eso no se da. Para el que está agrediendo y para el agredido, y para muchos del público, solamente imaginarse que ese que lastima a otro podría lastimarme a mí. Yo no cuento. Yo no cuento, yo me quedo callado, yo quedo petrificado, no quiero ir al colegio, porque es que ese colegio, allá, pasan cosas que podrían pasarme a mí. Y gran parte del silencio cuando les decimos a los niños, ¿tú por qué no denunciaste? ¿Tú por qué no dijiste? Ah, no, porque es que donde yo denunciara ya el agredido, ¿quién va a ser? Pues yo, y mi seguridad está vulnerada. Entonces vamos a pensar esta como la primera necesidad. Esta viene como la segunda necesidad. La doctora Becky Bailey, que nos da este modelo del cerebro de escalonar y mirar de abajo hacia arriba, dice, este lugar están las emociones y aquí está la conexión. Y como se trata de las relaciones, claramente los adultos tenemos que dar esa sensación de seguridad desde esta relación, desde yo no ser un ser amenazante para los niños o para los muchachos, así sea el más matón de todos. Ese necesita que tú lo recibas, lo contengas, le des las herramientas, lo ayudes a solucionar lo que hay debajo que genera ese comportamiento de matoneo, pero también al que no se está defendiendo. Y la conexión arranca por te sientes visto, te sientes sentido, sabes que cuando tú me vas a decir es que yo le pego, porque si no le pego, él le sigue diciendo cosas a mi hermana, y por eso mis amigos y yo nos unimos para hacerle esto, o es que me parece un bobo, lo que sea que te parezca. Yo, pues claramente como adulto digo, no estoy de acuerdo, pero es que la tarea no es estar de acuerdo, la tarea es ser empático. Y la empatía arranca por los adultos. Uno quiere que los niños desarrollen empatía, que se tengan comportamiento prosocial, ahora les explico qué es eso. Y la empatía es que el otro se sienta sentido, que el otro, que yo me pueda poner en los zapatos del otro. Pero cuando los adultos no hacemos eso, ni siquiera con el matón, ellos no lo van a poder aprender. Esa es una habilidad del lóbulo prefrontal, es una habilidad que se desarrolla. Uno no nace con esto ya desarrollado, crece como todo lo demás. Entonces necesitamos relaciones conectadas, que todos, las víctimas, los victimarios, los testigos, encuentren que en este lugar hay una persona que va a estar ahí para ayudar, para enseñar, para aprovechar esa situación difícil para poder verla como una oportunidad de enseñanza. Yo sé que estamos diciendo algo que se sale un poco como de todo lo que hemos venido aprendiendo en la vida, de donde venimos, pero ya la neurociencia nos deja saber que cuando un ser humano se siente conectado, le queda mejor. Entre otras, los matones muy probablemente lo que tienen es un problema de desconexión con alguien, entonces buscan algún tipo de conexión. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer desde la familia es ¿cómo está esta conexión? Porque uno diría, a ver,
pero ¿cómo es esto que me están diciendo? Que es que conectarse, está en seguridad, este me está lastimando a otro. Seguramente si yo le explico suficiente y le muestro suficientes consecuencias y le dejo saber lo terrible que se va a hacer hacia el día de mañana, él va a poder solucionar. Lo que queremos contarte es que hoy sabemos, porque hoy sabemos más, ¿cierto? Hoy sabemos mucho más de lo que sabemos cuando nosotras estábamos chiquitas o cuando tú seguramente que nos estás viendo estabas pequeño. Hoy sabemos que no vas a poder explicarle y que él te entienda. No vas a poder darle no importa la edad. no importa la edad, no importa la edad, si no se siente seguro por ti, si se siente amenazado por ti o por otra situación, va a ser muy difícil poderte oír. Tampoco va a poderte oír realmente si se siente juzgado, si siente que tú le estás permanentemente diciendo toda la mala persona que es, no lo va a lograr. Él va a necesitar, los seres humanos necesitamos, esto es como el tesorito para poder aprender habilidades. Entonces vamos con mantenerse seguro, sentirse sentido, visto, que ese adulto sea empático. Pero pues ahí hay una pregunta importante y es, ¿y qué pasa? O sea, si yo no estoy de acuerdo con eso que él está haciendo y quiero ser empático, porque es que ser empático es fácil cuando no está de acuerdo. Cuando un adolescente, voy a ponerle un adolescente que es como lo que más trabajo nos cuesta, me dice, pues sí, yo le quiero pegar, ¿y qué? Y yo soy ese adulto que tiene que estar conectado y me suena como, y además esto ya viene sistemático, el otro está dolorido, en fin. Yo le digo, si yo te entiendo bien, Juana, tú lo que me estás diciendo es que tú quieres seguir haciendo eso porque te cae mal y porque no quieres que sea de tu grupo. Eso es lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Sí. Es que no me gusta. Es que además se ve así y además habla raro, hace como así, habla raro. Ok, entonces ya entendí por qué para ti tiene sentido hacer lo que estás haciendo. Vamos a mirarlo desde su perspectiva. Y ahí es donde lo invito a ser empático. Voy a contar una situación de unos hermanos. Me llegan dos hermanos, preadolescente y adolescente. El adolescente peinadito, así todo, parecía James Rodríguez, ¿no? De verdad. Pues claro, y el otro estaba subido de peso y este hermano mayor le estaba haciendo bullying a su hermano menor y la mamá me trae al hermano menor y yo le dije, aprovechemos que el hermano mayor está abajo y hagámoslo subir. Entonces yo le dije, cuéntame una cosa, ¿qué cara pone tu hermano cuando le hace zancadilla, además delante de sus amigos? Y entonces el hermano empezó a reírse y él me dijo, pues se ríe. Y yo le dije, a mí me parece que tu hermano se está riendo de nervios. Le dije al hermano, ¿a ti te gusta que tu hermano te haga zancadilla delante de tus amigos? Dijo, no, no me gusta. Y entonces este dijo, ay, entonces, ¿por qué te ríes? Yo le dije, ¿a ti te parece eventualmente divertido cuando lo haces? Y cuando lo estás haciendo, todos se ríen y pareciera una situación divertida. Y dijo, sí. Le dije, ahora cierra los ojos, no mires a tu hermano y piensa cómo se siente tu hermano, cómo te sentirías tú. Y fíjense que yo no le estoy diciendo, a ver, ¿cómo te sentirías tú si te pasara lo mismo? Ahí estoy entrando en juicio, se desconecta de mí, va a decir esta vieja y no va a poder oír lo que yo quiero que oiga. Y entonces le dije, ¿cómo te sentirías tú si te pasara? Me dijo, mal. Y lo miró y dijo, no, yo no quería que se sintiera así. Y yo le dije, y ahora te voy a hacer una pregunta más compleja, que es el comportamiento prosocial. Lo primero que hice fue la empatía. Y ¿cómo te sientes tú de saber que tu hermano se siente mal por eso que a ti te está divirtiendo tanto? Dice, no, oiga, yo no quería eso. Yo quería molestar, pero yo no quería que fuera tan complicado. Entonces, si miramos, sus cerebros son inmaduros y a veces lo que quieren es ganar terreno, ganar popularidad, divertirse a costa de otros, pero el discurso filosófico solo no los va a ayudar. Necesitamos ayudarles a deshacer la película, ayudarles a hacer preguntas que se cuestionen de adentro cuando son grandes. Cuando son más chiquitos, uno tiene que hacer cosas como si uno le hace mal al otro y es, siempre atendemos primero a la víctima y es, Juana, ¿te gustó? No, no me gustó. Preguntar ¿te gustó? Hace que yo empiece a armar criterio y yo diga no me gustó desde chiquiticos. ¿Te gustó? Y hacen no. Y yo le digo al otro, mírale su cara dice no le gustó, ouch, le dolió, no le gusta que le hagas así. Tú le puedes decir, pídemelo prestado, dile, para. Trata de que suene como mi voz, pídemelo prestado, Entonces, si se dan cuenta, cuando ellos llegan a contarnos que algo les está pasando,
la víctima también necesita que le des herramientas. Pero si yo le digo, Juana, la próxima vez tú le tienes que decir, bla, 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 y le tienes que decir que pare, y si no te sigue molestando, le pegas de vuelta. ¿Qué pasa? Que Juana, cuando esté frente a ese que siempre la molesta, va a decir como que fue lo que dijo mi mamá. En cambio, si lo practicamos, ella y yo, y hacemos un juego de roles, le estamos ayudando a construir las herramientas que le faltan. Porque miren, tan importante, y esto es fundamental en este manejo, él va o ella va a poder poner en práctica habilidades empáticas si las ha vivido, si las conoce. Y fíjate que cuando tú le estás diciendo es tu culpa y te lo he dicho 10 veces y entonces ahora no, y los castigos y las amenazas, solo piensa un rato cuáles son las estrategias que utiliza ese niño que lastima a otro. Es esa misma. Y no juego con usted y usted es un bobo y sale del grupo y vayan y le hacen cosas porque no sabe qué más hacer. La manera como tú aprendes a ser empático con otro es cuando lo vives, cuando lo sientes, cuando se siente acá diferente. Por eso la pregunta sobre qué podemos hacer en este lugar está muy en la familia. Y fíjese que la empatía, Juana, demos un ejemplo de empatía en una situación que se salga del matoneo, para que entendamos. Yo estoy furiosa porque me dijiste que apague la televisión y te hago así y me porto hasta grosera contigo y tú eres mi mamá. Sí, claro, levanto el ojo o digo una palabra. ¿Cómo puedo vivir esa empatía desde tu crianza conmigo? Por ejemplo, la primera cosa que vas a pensar es, vas a intentar mirar desde la perspectiva del otro. Eso es dificilísimo. Es dificilísimo especialmente cuando no estás de acuerdo, porque mirar la perspectiva del otro es lo que va a permitir hacia adelante entender qué le pasa. Tú quieres apagar la televisión, tú quieres seguir viendo televisión, yo te estoy haciendo que apague. Probablemente me va a tocar decir algo como, tú quieres seguir viendo televisión. Sí. Está muy divertido este programa, porque te encanta, ¿cierto? Yo te estoy diciendo que es hora de apagar la televisión ahorita. Miren las caras, eso es lo que van a hacer. Si yo me centro en, no me mires así, yo soy el que mando, tienes que apagar, no vas a poder ayudarlo a entender esto. Pero si ven mis palabras son, a ti te está pasando esto y yo soy capaz de verlo, no tengo que estar de acuerdo. ¿Para luego qué? Para luego poner un límite claro. ¿Qué necesitan nuestros niños? Cuando hablamos de límite, se lo voy a mostrar. Ok. ¿Sabes qué? Mira, son las 8, mira el palito ya del reloj que nos dice que son las 8. Y cuando es las 8 es hora de apagar. Yo sé que es aburrido para ti, vamos a pensar qué te funciona mejor. Puedes apagar la televisión, tú la puedo apagar, ¿qué te funciona mejor? Ay, pues la apago yo. Apágala tú. Si yo me centro en ese tono, no, esa no es la manera. Probablemente no puedo oír lo que necesita. Cuando un niño vivencia esto, cuando un adolescente vivencia eso, es poder decir, ya entendí lo que a ti te pasa, va a poder entender lo que le pasa a los otros practicando. Si te centras en la grosería, te centras en mi mamá y yo estamos mal, ¿cierto? Pero además la grosería aparece o la pataleta aparece porque el cerebro es inmaduro, no porque te quiera molestar a ti. Y entonces cuando hay empatía de lado y lado, estás creando personas empáticas, estás creando una persona que va a tener en cuenta al otro, que va a poder ver al otro, entender qué le pasa, porque muchas de las cosas que vemos en eventos en donde participan personas, en eventos de matoneo o de intimidación, mucho tiene que ver con que no son capaces de leer y entender qué es lo que está sucediendo. Oye, ¿qué es lo que le pasa a eso? Ah, no, pues no sé, ¿qué le pasa? Vamos a mirarlo, mira su cara. Su cara probablemente está diciendo, no me gusta, me siento mal. Es que no dijo nada, mira su cara. ¿A ti te parecería que le gusta que le digan esto? Porque de terceras, viene a enseñar las habilidades. Esto que Cecilia nos muestra ahorita es el tercer bloque donde ahí están las habilidades. Y funciona así, no las puedes enseñar si no se siente seguro, si no se siente visto, si no se siente conectado, si se siente enjuiciado, amenazado por ti o por el sistema escolar. Le va a costar mucho más trabajo tanto al uno como al otro. Porque yo quiero decir una cosa que vivimos hace poco cerca, y es que la denuncia no pudo ser hecha porque ese niño dijo, si yo denuncio, me van a castigar por haberme quedado callado. Ay. Imagínense. Y él quería, o sea, estaba dando el paso de preocuparse por el otro, pero había mucho temor. Y antes de que Pulga nos explique cuáles son las habilidades de esto, hay una cosa importante para que tengas en cuenta, tanto en ti como en tus hijos o tus alumnos o alumnas, saber y hacer están en dos lugares distintos del cerebro y necesitan una cosa diferente. ¿Cómo lo entiendes?
O sea, tú sabes que hay que hacer una cantidad de cosas, tú sabes que hay que seguir la norma. ¿Cuál es la norma? Y tú se lo dices a tus hijos. ¿Cuál es la norma en esta casa sobre gritar? Ellos te dicen, no, pues acá nadie puede gritar. ¿Cuál es la norma sobre la televisión? Hay que apagar. En los colegios, ¿cuál es la norma sobre esto? Y los niños te la repiten. Claro. Si fuera suficiente la norma, si fuera suficiente esta, porque aquí está saber, en este de arriba, pues todos los que sabemos que hay que hacer cumpliríamos lo que hay que cumplir y haríamos lo que tenemos que hacer. Pero hoy sabemos que esto de aquí arriba depende de estos dos, porque saber y hacer sí están en lugares diferentes y dependen de lo relacional, depende de qué tan seguro te sientes, depende de si te sientes listo para poder en práctica lo que sabes hacer. Y ahí pasa eso que está diciendo Juana. Venimos de una educación donde arrancamos de arriba, si acaso hacia abajo, Si acaso. Donde solamente nos centramos en lo que hay que hacer, en las herramientas, cómo te debes portar, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y castigamos y premiamos cosas así. Y yo a veces digo castigamos cosas que no hemos enseñado. Entonces, cuando yo veo que hay un sujeto que está enredado, matoneando, siendo matón o testigo, tengo que mirar, ¿cómo está esto? ¿Se siente seguro? ¿Sabemos que puede hablar aquí? ¿Sabemos que él sabe que aquí vamos a construir juntos o me van a suspender? Y entonces es cambiar la cultura escolar o cambiar la cultura de la familia a cómo lo ayudo. Aquí es, a pesar de lo que pase, tú y yo estamos bien, me vas a oír, me vas a acompañar en las cosas que yo falle y esa conexión, ¿cómo está? Si siempre estamos peleando, si siempre, o no estás, simplemente no estás. O te ignoro, no te hablo. No te hablo o no estás. No estás. Algunos papás dicen, no, eso que lo corrijan en el colegio, nosotros aquí no. O aquí, ¿cómo está el modelo de casa? Y el modelo de casa me refiero a cuando nos sentamos en la mesa, ¿cómo hablamos de los demás? Por ejemplo. Y en nuestra cultura de nuestra familia, todos cabemos en la misma mesa o no toleramos la diferencia y criticamos a las otras familias, criticamos a nuestros hermanos, hablamos horrible de la gente. Somos matones en nuestros chistes o somos matones con nuestros hijos en las cosas que les decimos de sus debilidades, porque todos tenemos debilidades y fortalezas y a veces los papás pensamos que si hacemos un chiste sarcástico sobre una debilidad de nuestros hijos, ese hijo se va a fortalecer. Y entonces uno dice, ay no, usted que es tan nena o usted que no es capaz ni de levantar los platos, ese tipo de cosas no son asertivas. Tú lo que le quieres decir es que levante los platos, dile. En esta casa es importante que todos levanten los platos. O si tú lo que quieres es que pueda enfrentar una situación con más fortaleza, es decirle, veo que siempre terminas llorando, ¿qué tal si entrenamos cómo usar tu voz más fuerte? O si yo le digo, dile la jeta de vuelta. Tengo un caso de un chiquito, Juana, que su papá, que era muy matón con él, le decía, él lloraba mucho cuando los amigos lo molestaban. Y claro, como lloraba tanto, era atractivo para ser molestado. Y el papá les dijo, les tienes que dar en la jeta y te defiendes, porque es que no más, no te aguanto más así. Y este niño llegó al colegio, se metió en un lío porque le pegó a otro, pero nosotros todos estábamos extrañados porque este niño no era un niño que pegara. No. Entonces yo le dije, cuéntame, ¿qué te llevó a pegarle? Me dice, pues que si yo no le pegaba, mi papá me pega a mí. Entonces fíjense cómo podemos nosotros mismos ser los que saboteamos este tipo de situaciones. ¿Cómo nos comportamos cuando vamos en el carro y alguien se nos atraviesa? Todas esas cosas son estas habilidades que se desarrollan en la vida cotidiana. Desde que están muy chiquitos. Desde muy, muy chiquitos. Pero esto que les mostramos, estos juegos de roles, pues son, digamos, las habilidades que faltaron siempre. La primera consecuencia que debe haber para una falla es que pueda reparar, que pueda hacerlo, pero no es pedir perdón, es darle la oportunidad de hacerlo de una manera diferente, de que todos aprendamos, que eventualmente nos pongamos de acuerdo con el grupo y decir, estamos todos dispuestos a aprender de esto que les pasó a ellos y ellos dos están dispuestos a prestar lo que les sucedió pero para que esto suceda debe haber una comunidad conectada, una comunidad que mira desde una perspectiva diferente, que no es el castigo y el juicio, sino es vamos a enseñar, vamos a aprender todos juntos y ver los conflictos como oportunidades. Sí, para terminar, te va a ayudar mucho pensarlo de esta manera. Estoy yo observando si se siente seguro en su ambiente o en mi casa, porque necesita sentirse seguro el sistema biológico para regularse, ¿cierto?
Primero regulamos toda esta parte de cómo me siento yo en términos de mi seguridad. Estoy conectada con él, ¿cómo estoy conectada con él? Estoy hablando con él, lo estoy viendo, estoy tratando de mirar desde su perspectiva adolescente a veces o el preadolescente, que es tan difícil. He enseñado habilidades, realmente me he tomado el tema, el tiempo para enseñar habilidades y para tener esas conversaciones, que en esta época con todo esto que ha sucedido, investigando, hemos descubierto que a veces suponemos que los niños saben una cantidad de cosas. Hemos hablado sobre diferencias, hemos hablado sobre sexualidad, hemos hablado sobre género, hemos hablado sobre inclusión social, sobre las diferencias de intereses, sobre cómo se ve la gente. ¿Qué hemos enseñado acá? Porque esto que está al final, tú eres quien le va a construir todo ese sistema de creencias, todo eso que él tiene en su cabecita y la manera como tú le has hablado, la manera como tú le has enseñado y como lo has tratado, es la manera como él va a aprender a hablarse a sí mismo o ella, a tratarse a sí mismo, él o ella, y a tratar a los otros. Entonces tienes una cantidad de cosas por hacer. Y este tiempo obviamente nos da para poder explicar de esta manera, ¿no? Bueno, y yo aprovecho y les hago una invitación. Tenemos una página que se llama Somos en Mente. Ahí vas a encontrar una cantidad de recursos. De hecho, el domingo hacemos una clase gratuita con todo el equipo de Disciplina Consciente y con Manuela Molina para hablar de aulas seguras. Y también estaremos haciendo un curso con Pilar de Casa Azul. ¿Qué día es, Juana? Este es el 7 de febrero, vamos a estar hablando De marzo. De marzo, perdón, de empatía, de habilidades prosociales, con estrategias muy puntuales para cada uno de estos lugares que te va a poder permitir aprender sobre regulación, sobre relaciones con otros, para luego así poder razonar y entender y aprender una manera que va a permitir a nuestros niños sentirse seguros y conectados contigo, seguro. Nos vemos pronto y gracias. Gracias.